Ok, ahora sí comencemos. Bueno, pues como estos estudios eran de repaso, pues yo decidí coger patrones repetitivos. ¿Alguien recuerda o más o menos tiene idea de qué puede tratar este estudio o no? O pregunto. Sobre los hitos en las líneas. Ajá, sí, así es. ¿Qué más? En cada dispensación se repiten unos hitos. Exacto. ¿Y por Siempre qué? los mismos. ¿Por qué se Porque, repiten los hitos? porque lo que fue es y lo que es será. eh, Así es. Se repite. Así es. Muy bien. Jess, ¿podrías pasar la página, please? Ok. ¿Alguien podría leer esto, por favor? Liliana, por favor. Sí. Ok, gracias. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Así es. Gracias, Lili. Bueno, ¿sabes por qué Dios repite la historia? ¿O alguien sabe por qué Dios repite la historia? Porque es una manera de guiarnos a entender cómo Él actúa con la humanidad. Y que así como actuó antes, va a seguir actuando en cada dispensación. Así También es. nos muestra el fin desde el principio. Ok, me gusta. Se trabaja de la misma manera en todas las generaciones. Así es. Gracias, Lili. Esa era la respuesta. Sí, lo que pasa es que Dios es consistente con el ser humano a lo largo de la historia. Y también, gracias a su misericordia, Él repite sus actuaciones pasadas para poder mostrarnos en qué punto de la historia nos encontramos. Sí, esto es muy importante porque de alguna u otra forma necesitamos estudiar el pasado para poder decir, bueno, estamos en este momento en tal parte o se está repitiendo tal cosa. Sí, eso lo que nos ayuda es no solo a encontrarnos en qué punto de la historia nos encontramos, sino también confiar en Dios de alguna otra forma de que Él es el que nos está guiando en cada paso que estamos dando. ¿Ok? Ok. Jess, ¿será que podrías, por favor, pasar la hoja, la página? Ok, lo que dijo Lili, lo puse aquí en muñequitos. Dios nos guía, nos empezó a guiar en el movimiento que fue pues con el estudio de línea sobre línea. Entonces, todas las líneas en general, las que son de reforma, eh, tienen cinco hitos y 4 dispensaciones. Si quieres, puedes tocar las imágenes y ahí se ponen un poquito más grandes. Entonces, pues este es un ejemplo que utilizamos casi siempre acá en los estudios, es con la mano, son los 5 hitos y las 4 dispensaciones dentro de ellas. Y en la otra imagen, pues puse pues como un fragmento de eh, cómo Dios trabaja con nosotros y cómo podemos ver nuestros hitos. Bueno, ahí no puse las fechas, puse pues simplemente era el arado, la lluvia temprana, la lluvia tardía de la cosecha, cómo Dios trabaja. Como dijo Lili, en las generaciones. Ok, ¿qué es lo que me gustó que dijo Lili? Bueno, él repite absolutamente todo, como vemos ahí en la imagen. En la primera dispensación, en el arado, encontramos un aumento de conocimiento y una formalización, exactamente en la lluvia temprana, exactamente en la lluvia tardía y en la cosecha. Y que en cada una de estas, como por ejemplo, pues si lo hablamos en la línea de los sacerdotes, ahí donde está la primera puertica, pues hubo prueba. En cada hito
pues hay prueba, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, vale. Ok. Bueno, también pues como para un recorder y nosotros sabemos que pues de alguna otra forma Dios, el pueblo de Dios fue esparcido y Él está en un proceso de que De reunión. de reunión, exacto, sí. Dios lo que hace es sacar al pueblo de la cautividad en la que está, eh, pues en general, como por ejemplo el de Babilonia, sacó a su pueblo de Babilonia y empezó a traerlos hasta él para empezar un trabajo, ¿sí? Ok, ¿será que podrías pasar la otra imagen? Ok, si quieres puedes poner la primera imagen. Como decía Lili, todo se repite, Dios repite en cada dispensación lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esto nos va a ayudar en qué punto de la historia nos encontramos y no solo eso, sino qué va a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque confiamos en línea sobre línea. Entonces, una de las cosas que es importante en el patrón repetitivo es esto, como estas, bueno, le voy a decir forma en la que lo decimos, ¿no? Llega un mensaje, hay un aumento de conocimiento, hay una formalización y hay un cierre de tiempo de gracia. Bueno, se puede decir una prueba, una puerta cerrada, ¿sí? Bueno, ¿alguien recuerda que, eh, no sé si preguntarlo así, ¿alguien recuerda que tiene la formalización con diferencia al aumento de conocimiento? Hay algo que los diferencia. ¿Alguien recuerda qué es? Establecen los fundamentos de la Sí, formalización. sí, también. ¿Alguien más? El aumento es progresivo hasta que llega a una formalización. Ok, sí. ¿Alguien más? Hay algo que los diferencia. Y no sé si pues tal vez viendo las fechas puedan reconocer algo, o sea, tiempo, sí, Matías lo dijo, el tiempo, que en la formalización se conoce el tiempo. Como lo digo así, hablamos de qué tiempo definido, vas a ampliarlo, ¿no? Nosotros, ¿cómo llegamos a entender que en 1989 Dios había comenzado la reunión? ¿Alguien lo recuerda? A través de la revista del tiempo del fin, del mensaje de línea sobre línea y Así es, también, ¿no? ok. Jeff, nosotros conocemos que nuestro También pionero fue Jeff. llega un mensaje. Perdón, no escuché bien. También porque llega un mensaje de sellado. Ah, exacto. Entonces, ¿cuál fue el mensaje que podríamos decir que fue sellado? ¿O qué mensaje llegó en 1989? Que estamos en el tiempo del fin. Ok, no solo que Sí, estábamos en el tiempo Daniel del 11, fin, sí. no solo eso, llegó línea sobre línea, porque es que Daniel 11:40 llegó fue en la formalización, que fue con la revista del tiempo del fin. Sí, llegó un mensaje que era línea sobre línea, pero que entendíamos que si poníamos en paralelo una sobre la otra, íbamos a poder entender qué iba a pasar. Entonces, el aumento de conocimiento y la formalización, como lo dijo Matías, lo que tiene la formalización es que ya podemos hablar de ti, ¿sí? Entonces, en todas las formalizaciones vemos tiempo, como por ejemplo en 2012. ¿Qué pasó en 2012? O entre 2009 y 2012, por si no me comprendo. Llega el mensaje de los 2520. Exacto, pero no solo llegó el mensaje de los 2520, gracias al aumento de conocimiento, Parminder pudo predecir tiempo definido.
Entonces eso es lo que tiene la formalización que no tiene el aumento de conocimiento, ¿sí? Claramente es algo progresivo que nos va a llegar, nos va a llevar, perdón, a una prueba. Entonces ahí puse pues ciertas fechas como para más o menos relacionar, ¿sí? Hasta ahí todo bien. ¿Podrías poner la otra imagen, Jess, por favor? Ok. Esta imagen, acá vemos, ¿qué tiempo es? El de arriba, donde dice 2014 a 2019. ¿Qué tiempo es este? Si lo hablamos en el ámbito, ¿cómo se dice? De el arado y es que no sé cómo se le especifica en general a ese tema. Lluvia ¿Cómo se Manejo de la tardía, llama? la agricultura lluvia tardía. sería la lluvia tardía. Exacto, la lluvia tardía. En nuestra historia, esta es nuestra lluvia tardía, ¿sí? Y lo que yo hice fue pues hacer un paralelo con el tiempo pues del linaje de White. Vemos exactamente lo mismo. Un aumento, llega un mensaje, un aumento de conocimiento y llega una prueba. Pero entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ahí pueden darse cuenta, hay unas letras, ¿sí? Boston, Concord y etcétera. ¿Quién recuerda estos términos? ¿Por qué ponemos estas letras o estos nombres debajo de, por ejemplo, cuando llega el mensaje, en el aumento de conocimiento y en la formalización? Porque la historia se está repitiendo, la historia milerista. Y Ajá, sí. ya, en Boston llega el mensaje, y en Concord hay... Ok, bueno, ¿alguien más recuerda algo más? Fueron los 3 campales en los cuales hubo un aumento de conocimiento y una formalización sobre la fecha de la venida de Jesús. Exacto, muchísimas gracias. Exacto. Boston, Concord y etcétera fueron los sitios donde hubieron campales y ellos estaban, pues, como lo dijo Matías, en los campales para entender qué iba a pasar el 22 de octubre de 1844. Por eso relacionamos estas letras con cuando llega el mensaje, cuando van a aumento y cuando se formaliza. Ok. Y pues como ahí también lo vemos, el 22 de octubre pues también es Boston, porque como las líneas son progresivas, pues se está repitiendo, ¿no? El hito de Concord a veces es difícil de ver, ya que pues, o sea, como lo digo, el aumento de conocimiento uno no puede decir, estamos en este momento en aumento de conocimiento, o sea, no podemos poner un hito así ya y listo, ¿no? Lo vamos a ver después, ¿cierto? Siempre lo vemos cuando estamos o en la prueba o cuando llegamos a una formalización, que es cuando se define tiempo definido, ¿sí? Una de las características que tiene Concord es unidad, ¿sí? Unidad, como por ejemplo en el 2020, cuando pasó lo de TES, hubo unidad, pero de alguna otra forma, cuando llegamos a la formalización puede haber como una, pues, ¿cómo se dice? Perdón, como una separación, porque pues de alguna otra forma van a haber siempre dos corrientes que nos van a separar. Ok, y pues como lo dijeron, pues el hermano Matías, etcétera, es pues una característica de tiempo. Bueno, vamos, ¿podrías por favor pasar la otra hoja? Bueno, la otra página, por favor. Bueno, yo puse ahí 2 líneas de los sacerdotes. Ok, entonces, ahí pues la podemos ver en la otra, si quieres puedes poner la otra, porfis. La otra imagen, Jess. Ok, listo. Ahí la vamos a tener toda, ¿sí? Ok, ¿qué quería resaltar en este estudio? ¿Por qué patrón repetitivo? Porque nosotros entendemos también no solo
que pueden pasar, las cosas porque pueden pasar solo por línea sobre línea, sino también porque Dios de alguna otra forma nos habla por medio de parábolas. Entonces, en este estudio, lo que se hizo fue empezar como a, ¿cómo lo explico? Como se introdujo causa y efecto, ¿sí? Entonces, podría salirte, Jess, porfis, y pasar a la siguiente página. Ok. El arado. En la línea de los sacerdotes tenemos el tiempo del fin, que es en 1989, cuando Jeff Pippinger empieza a ser el pionero de nuestro mensaje, ¿sí? Y él empieza a estudiar línea sobre línea, ¿sí? Todo eso estaba bien. O sea, no había ningún problema, no había nada, o sea, empezó a estudiar línea sobre línea y eso estaba bien. Pero en la formalización, que es en 1996, llegó lo del tiempo del fin. ¿A qué me refiero con causa y efecto? Que el efecto debe traer un cambio de comportamiento en nosotros las personas, ¿sí? La causa era línea sobre línea y el efecto era que de alguna otra forma Jeff Pippinger dijo, bueno, estamos en el tiempo del fin, tenemos que empezar a reformarnos porque Cristo otra vez está reuniendo su pueblo y va a venir pronto. ¿Sí? Entonces eso genera un cambio de comportamiento, no solo eso, que fue abierto Daniel 11, 11 del 40 al 45. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, lo que hice yo fue pues, la causa, sí, todos entendemos que era pues que íbamos a estudiar línea sobre línea y que en 1996, que es la formalización, debe haber un cambio de comportamientos en nosotros porque ya entendemos que esta es de alguna otra forma la última generación que hay que empezar a cambiar. Entonces el mensaje de alguna otra forma nos tiene que forjar, ¿sí? O quitas lo malo y empiezas a mejorar o te quedas ahí y no pasas la prueba, ¿sí? Hasta ahí, ¿todo bien? Ok, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Todas las líneas son de reforma? No sé si me hice entender con la pregunta. O sea, No, hay líneas, hay dime. la línea de restauración, la línea histórica, la línea también de la falsificación, ¿no? O sea, hay varias. No, sí, entiendo tu punto, pero hay líneas de reforma y hay líneas no de reforma. Entonces, ¿cuáles? Voy a poner un ejemplo. ¿Las líneas de las guerras mundiales son líneas de reforma o no son líneas de reforma? No. No, exacto. ¿Y por qué digo líneas de reforma? Porque eso fue lo que empezó a estudiar Jeff Pippinger, las líneas, ¿sí? Entonces, a lo que me refiero con Jeff Pippinger me refiero al mensaje en general, ¿sí? Porque como lo dijo Lili, el principio, Dios declara el fin desde el principio, entonces no todas las líneas son de reforma. La línea, no, yo estoy mostrando la línea de los sacerdotes y es una línea de reforma porque tú tienes que cambiar. Dios va mostrando el mensaje y conforme va avanzando el mensaje, tú tienes que ir desechando eso que Él necesita restaurar, ¿sí? Si no, pues como lo vemos, es un patrón repetitivo ahí. Llega el mensaje, un aumento de conocimiento, formalización y prueba, ¿sí? Entonces es o cambiar o quedarnos donde queremos quedarnos. Entonces, no todas las líneas son de reforma. Entonces, esta línea que yo estoy mostrando claramente es de reforma en nuestra línea y claramente sí, porque pues hemos desechado cosas que Dios necesita restaurar. Debe haber un cambio de comportamiento. Porque las líneas de las guerras mundiales no son de reforma, porque esas líneas lo que nos sirven es, podemos hacer paralelos para saber en qué punto de la historia nos encontramos. Entonces, sí, se repite. Entendemos que la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, va alineada con la historia de Pirro y la historia de Pirro va alineada con la Tercera Guerra Mundial. O sea, todo tiene mucho que ver porque la historia se repite,
pero no hay reformas, ¿sí? Entonces, esas líneas son importantes. ¿Por qué? Porque nos explican en qué punto de la historia nos encontramos y también nos ayudan a entender qué va a pasar. Entonces, hasta ahí todo bien. Sí, vale. Sí, vale. Sí. Okay, entonces, las líneas de reforma son específicas, ¿sí? Donde Dios nos muestra cómo Él está reformando su pueblo, cómo Dios ha sacado a los sacerdotes del adventismo y cómo va a sacar a los netineos del mundo y así exactamente. Todo súper bien, ¿sí? Bueno, entonces ya pues entendemos lo de Daniel 11:40, que es la formalización con la revista del tiempo del fin. Yo les quería hacer una pregunta. ¿Ustedes reconocen en una línea cuándo se hacen peligrosas las líneas de reforma o no peligrosas? O sea, donde hay un choque. Ustedes pueden diferenciarlo, ustedes pueden verlo en las líneas, ¿sí? Hola. Fue como un choque, no entendí bien. Yo no. ¿Quién dijo yo no? Graciela. Ok, gracias. Cuando las líneas se hacen peligrosas, eso era lo que me refería antes. Cuando hay un choque, o sea, ¿a qué me refiero con choque? Cuando Dios te dice a ti, tienes que cambiar. Ok, me gusta. Matías dijo que cuando se pasa de una dispensación a otra. No podemos, o sea, sí y no, porque es que no podemos pasar a una dispensación si tú no pasaste la prueba. ¿Me entiendes? O sea, yo sé que hay o sea, en el movimiento hay muchas personas y tal vez no todas van a ser salvas y exactamente en el adventismo no. ¿Cuándo son peligrosas? Cuando Dios te dice, mira, ¿sabes qué? Tienes que quitar esto para poder seguir avanzando. Ahí se tornan tóxicas, se tornan peligrosas. ¿Por qué? Porque debe haber un efecto, debe haber un cambio de comportamiento. Si no hay un cambio de comportamiento, no estás yendo a la par con esta línea de reforma, porque como lo dice el nombre, es una línea de reforma, tienes que cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tú vas a diferenciar cuando llega el mensaje? Al principio se ve el mensaje súper amable, súper lindo, no hay ningún problema, pero cuando llegamos a la formalización es donde hay un choque, digo, wow, sí, hay que cambiar, hay que movernos, ¿sí me entiendes? Y en cada dispensación lo vamos a ver, ¿sí? Ahorita cuando estemos, digamos, en la línea de los sacerdotes, que es de cierre de tiempo de gracia a la segunda venida, vas a ver cómo al principio el mensaje se veía lindo, no es peligroso, súper, yo lo abrazo, pero cuando llegamos a esa formalización, Dios te dice, no, tienes que sacar todo eso negativo, necesito quitar toda esa mancha que tienes, todo eso, para que puedas seguir avanzando. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos? Sí. Ok. Gracias. Si puede contestar tú, si puede como hacer que entendieras. Sí, quedó claro. Ok. Gracias. Entonces, cuando llegamos al hito de Daniel de 11:40, en la formalización se abre tiempo. Nos enseñó el punto de inicio, que era 1989, ¿sí? Ok. Las líneas de reforma no desafían a nadie, ¿sí? A menos de que tú realmente quieras seguir de alguna otra forma a la par con lo que Dios quiere, ¿sí? Ok, listo. ¿Será que podrías, por favor, pasarla? Ok. Llegamos este es la lluvia temprana, ¿sí? Llega el mensaje, ¿qué mensaje llegó? Los 2520, pero no era un mensaje que hiciera que tú dijeras, bueno, tengo que cambiar esto, tengo que mejorar en esto, no. Era un mensaje que nos explicaba los 2520, nos explicaba que en la línea de los mileritas el tiempo del fin era 1798 y que las 2300 tardes mañanas se han cumplido hasta 1844, que se entendió que el paso del lugar santo al lugar santísimo, eso no le hacía daño absolutamente a nadie. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Llegó un mensaje? Sí. ¿Y los 2520 eran importantes? Sí. Pero cuando llegó, como vemos en el patrón, llega el mensaje, todo lindo, todo chévere,
pero cuando llegamos a la formalización sí hay un problema, ¿no? Y pues como lo dice ahí, Parminder eh, pues abrió la llave del tiempo con los 2520, que fue cuando empezaron a hacer la conversión de los cheques y los heralds, ¿sí? En un estudio profundo de los 2520, y eso hizo que el hermano Parminder pudiera predecir tiempo definido. ¿Qué era tiempo definido? Pues que en 2014 en la línea de los sacerdotes iba a haber ley dominical. Cuando pasó esto, hubieron muchos hermanos que claramente dijeron, no, nosotros no podemos tocar el tiempo definido porque se entendía que el tiempo definido era hasta qué tiempo. ¿Alguien recuerda por qué no creían en lo que el hermano Parminder abrió con los 2520? ¿Alguien lo recuerda? Hasta la hermana White. Dime. Hasta la hermana White, que había dicho que después no iba a haber más tiempo. Exacto, gracias. Eso era, claro, como de alguna otra forma estábamos acostumbrados a lo literal. Claro, se suponía que solo iba a haber tiempo definido hasta esa fecha, de ahí en adelante, no. Entonces, claro, el mensaje se tornó peligroso y tóxico. ¿Por qué? Porque dijeron, no, lo que está enseñando el hermano Parminder es errado, está mal, no hay cómo, pero nos dimos cuenta de que el hermano Parminder tenía razón, ¿sí? Entonces, sí pueden ver esa causa y ese efecto. Llegó el mensaje entre el 2001 y el 2009, el mensaje de los 2520, todo súper bien, todo súper chévere, pero cuando el hermano Parminder empezó a estudiar profundamente los 2520 y dijo, sí puede haber tiempo definido, hubieron personas que se retiraron, dijeron, no, aquí no es. Hasta ahí todo súper. Sí. Ok, ¿alguien tiene una pregunta? No sé. Ok. Jess, ¿podrías pasar la página? Yo tengo una pregunta, Valeria. Que no sea difícil, por favor, no mentes. Dime. No, tú te defiendes con eso y más. Valeria, nosotros nos encontramos ahora en la formalización del mensaje, ¿verdad que sí? ¿Perdón? Nosotros, ¿dónde estamos ahora mismo ubicados en la línea oficial, en la línea de los 144.000? Yo no puse la línea. Bueno, nosotros ya pasamos Panion. Nosotros, ¿alguien recuerda, sabe por qué nosotros aún no hemos llevado el mensaje a los levitas? ¿Alguien? Estamos un poco antes de la ley dominical. Exacto, sí, pero ¿por qué no hemos llevado el mensaje a los levitas? ¿Por qué? Porque aún no estamos preparados de alguna otra forma, no hemos desechado por completo qué. El sexismo, ¿sí? No hemos de alguna otra forma completado, porque se supone, pregunta, ¿quién fue la que me preguntó? Iris, ok. Nosotros, ¿podrías por favor devolverte un poquito, Jess, para mostrar la línea de los sacerdotes y así poder explicar un poquito mejor? Qué pena. Ahí, la de verde, por favor. Esta es la línea de los sacerdotes, ¿sí? La línea de los 144.000, pues se supone que es ley dominical. Después de Panion sigue ley dominical, ¿sí? Pero lo que pasa es que Panion es la formalización antes de llegar a la ley dominical. Estoy bien, ¿cierto? Es que no me hallo porque no tengo la línea de los 144.000. Estamos estamos en la formalización de antes de llegar a la ley dominical. Pero se suponía que antes de eso los levitas ya habían de haber estado, ¿sí? Porque en la ley dominical, ¿quiénes deben entrar? ¿Alguien? Bueno, los netineos, los del mundo,
¿sí? Después de la ley dominical. Entonces, no hemos podido llevar bien el proceso. ¿Por qué? Porque aún no hemos desechado absolutamente todo rasgo de sexismo. ¿Sí estoy bien o estoy mal? No, mentira. No sé si me hice entender. Esta línea, o sea, nosotros, es que como no tengo la línea de los sacerdotes, me pierdo un poquito. Voy a ver si... No. Ok, bueno, ¿qué es lo que pasa? Sí, no sé si fue Matías Mejía el que contestó, estamos antes de llegar a la ley dominical, ¿sí? Y la historia exactamente se repite. En la formalización debe haber tiempo, que aún no se ha dicho el tiempo exactamente, pero prontamente, yo supongo que sí, va a pasar, ¿sí? Porque como los patrones repetitivos, Dios trabaja de la misma manera y va a pasar. ¿Sí me hice entender o no? Hola, Vale, dime. el anciano Parminder ha estado como clarificando el tema respecto a los levitas y los netineos, y en un momento pensábamos que nosotros íbamos a enseñar a grandes conglomerados de levitas y iban a entrar así en masa, y hemos estado estudiando que no será así, ¿cierto? Entonces que no es como lo esperábamos. Eh, pero sí se supone que ya en este momento estamos en esa dispensación donde entrarían los levitas. Ok, sí, pues yo pienso que, o sea, sí, antes pensábamos que iba a ser así, pero no. De alguna u otra forma Dios los ha puesto lentamente en el lugar que es, ¿cierto? O sea, eso pienso yo, ¿no? No sé si alguien pues tenga una opinión un poquito más extensa o más clara sobre esto. Yo pensaba en el tema de los 2520 en Panium, porque la anciana Tex, lástima no la tenemos para consultar, pero cuando ella habla acerca de Hechos 27, justo en el momento de Panium, se encuentra esa medición entre que el barco se está hundiendo de las instituciones y anuncian que la Tierra está cerca. Entonces hay una medición de cuánto están de la isla. Y ella cuando hace la medición encuentra que en pulgadas son 2520. Entonces dice, hay un destellamiento de tiempo en Panium del decreto dominical. Solo que lo explicó hace mucho y como que quedó ahí. Así que lo dejo ahí. Ok. Bueno, Jess, Perdón, podrías... por eso Valeria, perdón, por eso te pregunté antes que dónde nos encontrábamos en la línea de los 144.000, porque si tenemos tiempo en la formalización, entonces ya estamos delante de un... ¿Sí? ¿Podrías repetirme lo último? Es que se te escuché súper pasito. Sí, que decía que ya estamos en la formalización porque ya pasamos 2021 y sabemos que 2021 es la formalización de la ley dominical, de la línea de los 144.000. Entonces, ya estamos cerca, porque ya hemos pasado el 2021, ya estamos rumbo a la ley dominical. Estamos tan cerca y todavía no sabemos Ya entendí tu el pregunta. O sea, hito, no entendemos el hito todavía, es decir, no entendemos todavía la fecha de un hito tan sí. importante, si nosotros podemos fijar tiempo. Esa era mi pregunta. Esa era tu pregunta, Gracias. ya. Ok, me estabas diciendo, mira, se supone que la formalización es en 2021 de esa dispensación, que es la lluvia temprana, que es la lluvia temprana en la línea de los 144.000. ¿Por qué no se ha prehecho tiempo? Esa era tu pregunta. Sí, no. Si alguien me ayuda, por Sí, favor. sí, sí, sí. Porque pues es que todo, yo digo que hemos tenido el sexismo tan arraigado que realmente esos estudios, porque en general son muchos,
nos han ayudado, es como porque es que no estamos preparados aún, ¿sí? O sea, hablo en general en el movimiento, ¿sí? Entonces, uno de los videos que dio hace poco ya, Parminder, perdón, decía que no se ha podido, como lo dijo Jess, de alguna otra forma con los levitas, es porque no estamos preparados, ¿sí? Pero realmente no sabría cómo contestar tu pregunta del por qué en este momento no tenemos fecha para la ley dominical. Si Vale. alguien me podría ayudar, lo agradecería. Primero, la prueba no es tiempo. Formalización de mensaje no es tiempo, sino que tiene la característica de tener tiempo, pero el mensaje es feminismo radical. O sea, esa es la gran prueba que nosotros tenemos hoy. Sí, así es. Puede haber predicciones de tiempo, ahí está, hay una cuestión de tiempo, pero la prueba no es el tiempo. No es el tiempo, sí, o sea, no es, la ley dominical es en tal fecha, no, sí, claramente no es. Más adelante yo pues iba a decir eso, sí, claramente nuestra prueba no es el tiempo, ¿no? Pero pues entiendo también la pregunta de la hermana de por qué si se supone que en cada formalización se puede saber la fecha siguiente, pues es complicado, o sea, contestar esa pregunta, o sea, pero sí, como hay predicciones. Perdón. Dime, sí, te escucho. Digo, que hay predicciones que se han hecho, solo que no se ha presentado nada en público, algunas son hipótesis, no sé cómo se irá dando. Sí, es un poco complejo, pero... ¿El anciano Marco tenía la manito arriba? Ay, yo no vi. Hermano Marco. Hola, ¿cómo están? Hola, Valeria. Hola. Algo así como Matías quería también decir o responder a esa pregunta de Iris. ¿Qué cambiaría, no es cierto, si sabría la fecha para ti? ¿Qué cambió entender 2009 como una fecha o 2021 como fecha? Tal vez pregúntense eso. ¿Dónde radica el peso o la importancia para tu vida de comprender la fecha? Y pienso que realmente no tiene mucho peso. Y para nosotros no tiene peso ya, o muy poco, un poco significado. El peso está realmente en el contenido que, como Matías dice, viene a través de un mensaje muy específico que tiene un efecto en nuestras vidas, que requiere un cambio. Ahora, tener la fecha, no pienso que es un requisito para esos eventos finales. Y si no sabríamos decir la fecha de 2000, de ley dominical o de algún otro evento, no lo tomaría yo como un indicador que algo está mal en el movimiento o no comprendemos o no estamos listos todavía. Me gusta. Gracias, hermano Marco. Sí, muy bien. Valeria, perdón que te voy a quitar todavía un segundo. Dime. Sí, sabemos que la prueba es género, es sexismo. Pero decía porque como estamos mirando aquí, que en la formalización se tiene tiempo y ya estamos en la formalización, entonces todavía no tenemos la fecha del hito donde va a ser la prueba, porque el hito debe de tener una fecha. Y si nosotros como movimiento podemos poner fecha, fijar el tiempo, entonces deberíamos de conocer la fecha como se conoció en el 2012, ¿no? La fecha del hito del 2014, que era la ley dominical para los sacerdotes. Porque el hito, la fecha es una cosa y la prueba es otra. Ok, entiendo, pero como por ejemplo lo dijo el hermano Marco, o sea, yo te entiendo, ¿sí? Pero si nosotros, por ejemplo, nos vamos al lado, a la primera línea, nosotros no sabíamos en 1996 que iba a pasar algo en el 2001. O que, ¿sí me entiendes? No. También a lo que quiero referirme es que no necesariamente tiempo después, ¿me entiendes? Porque en 1996 se supo
no el tiempo después, sino el tiempo anterior, que se supo que en 1989 era el tiempo del fin. O sea, la característica no es predecir tiempo, es tiempo. Debe haber una característica que tiene que ver con el tiempo. Y también Sí. muchas veces... ¿Ah? En el, Lili, sí, en el 2000, o sea, en el 2001 no sabíamos qué iba a pasar, pero como nosotros teníamos en el aumento de conocimiento en 1989, no teníamos ese mensaje de tiempo, pero sí sabíamos que algo iba a pasar en 2001, pero no sabíamos exactamente. No sabíamos. No, O no. En sea, aquel tiempo no se sabía de antemano. bueno, de pronto, sí, mire, Anciana Marco, por ejemplo, sí, déjeme explicarme. Nosotros pues estudiábamos el Islam, ¿verdad? Y como en la línea milerita, el mensaje del Islam le dio, el mensaje sí, le dio fuerza, entonces alineábamos eso, pero no sabíamos que exactamente, ¿no? Bueno, así había entendido yo. No, sí, entiendo y lo único que podría decirte es confía en el proceso, confía en que Tess y Parminder, como, o sea, no podemos simplemente decir, ay, no, esa Tess y Parminder y nos van a dar la respuesta a todo, no. Tenemos que estudiar, tenemos que estar bien pendientes de lo que estudiamos y como lo que dijo Marco me gustó mucho porque pues realmente uno en este momento no está pensando en cuándo ley dominical o por lo menos yo no, pienso es necesito seguir quitando toda mancha que pueda llegar yo a tener y que me pueda evitar el seguir, ¿sí? Porque como él lo dice, es importante el mensaje, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que es el mensaje el que nos está alumbrando el camino, ¿sí? Y tal vez después vamos a conocer o vamos a decir, ah, como muchas veces pasó, de que pasó la fecha y nos dimos cuenta después, ah, no, se pudo, fue mucho tiempo después que podemos poner una fecha, ¿sí? Entonces, pues lo único que podría decirte es eso. No sé si me hice entender. hay varias manitos, estaba la mano del anciano Marco arriba y está la de César, pero me va a tomar la palabra 2 segundos para reafirmar lo que estás diciendo. Nosotros ahora vemos acá las fechas y pensamos que estas fechas fueron predecidas tiempo antes, pero en realidad lo que se ha hecho es que ocurre el suceso y nosotros identificamos que hace parte de un hito y que allí se marcó un hito, ¿sí? Posterior, no hacer que ahora vamos a decir en el 2024, el 16 de agosto, va a ser la ley dominical, no se ha hecho nunca de esa manera. César y el anciano Marco. Sí, eso mismo que acabas de mencionar, que por lo general la gente pasa y luego establece ya lo que fue ese evento. Y por otra parte también comentar que no es simplemente fijar fecha y ya, como hicieron muchos en el momento de los Milleritas y por lo cual Ellen White bueno, les exhortó a que no lo siguieran haciendo porque no es simplemente marcar una fecha y ya en el futuro. No hay que ser imprecisos con eso, sino que toda fecha que se marca, por ejemplo, el 9 de noviembre de 2019, esa fecha que sí se predijo mucho antes de que pasara, esa fecha se hizo, fue con una metodología ya bien precisa, igual que en el año 2012 para 2014 se hizo pues interconectando hitos. Entonces, de alguna forma, la ley dominical que viene tiene que estar conectada con algo que pasó, ¿ya? Entonces, pero para eso se requiere de una metodología, no es simplemente pues establecer una fecha y ya. Entonces era eso. Así es. Muchas gracias, César, por tu aporte.
Ok, Entonces, sorry. No, Entonces, decime. yo diría, también podrías decir, el mensaje no se trata del cuándo, se trata del qué. así es. En el colegio, bueno, puedes saber cuándo vas a tener el examen final, ¿ya? Pero eso no es lo esencial. Lo esencial es que entiendes de qué se trata la prueba y que Así vas es. acompañando, ¿no? El material, entonces estás listo automáticamente para cuando venga el examen. Y nosotros no hemos predicho varias fechas en el movimiento, varios hitos, Concord, etc. Esos eventos no sabíamos de antemano y no era importante, porque si estás dentro del desarrollo del mensaje, participas de la luz, estás llegando automáticamente, te estás alistando para esas fechas, ¿no? Así es. Ay, muchas gracias. Y a mano con lo que dice Marco, es que, por ejemplo, lo de Boston con Cory Exeter lo supimos después de 2014, cuando pasó hace muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, es cierto, debemos pensar es en el qué y no en el cuándo. Muchas gracias. Ok, Jess, ¿podrías recapitular? O sea, ponerte bien abajito. Eso, yo te digo en dónde. Creo que Matías iba a decir algo. Ay, sí, dime. No pasa nada. Ok. Ok, ¿podrías pasar esa también? Listo. Llegamos a la lluvia tardía. Ok. 2014 y listo. Bueno, la ley dominical, lo puse ahí pues porque hace parte de nuestro hito. Llegan los estudios de las guerras mundiales, que estas nos ayudaron a saber en qué tiempo de la historia nos encontrábamos haciendo paralelo en línea sobre línea. Y esa fue la causa, ¿sí? Muchas personas cuando llegaron los estudios de las guerras mundiales pensaron que el conocerlo era la prueba, ¿sí? La prueba y pues no, creyeron que sabiendo toda la historia era la prueba, sí, el conocer, ¿sí? Y que eso les iba a facilitar pues pasar la prueba, que es en el hito del 9 de noviembre del 2019. Llega también el mensaje del rey del norte versus el rey del sur. Cuando pues estudiamos las guerras mundiales, hacemos paralelos con la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial la ponemos en paralelo con la de Pirro. Al entender la línea de Pirro, entendemos gran parte de la Tercera Guerra Mundial, que pues también entendemos una guerra de información. Y podemos empezar a hacer la metodología por medio de parábolas, que era comparación y contraste, ¿sí? Eso realmente fue definitivamente obra de Dios. Ok, bueno, en eso pues la causa era esa, pues esos temas que llegaron, pero pues no era la prueba, ¿no? En 2018, TES empieza a dar, por medio de estos estudios el tema de la igualdad. Entonces van así, pero ¿cómo así la igualdad? ¿Qué tiene que ver? Ok, bueno. Por favor, ¿podrías pasar la siguiente imagen? Ok. ¿Por qué igualdad? Sí, no veo bien. Espérenme un momentito, porfis. Yo me ubico acá porque no veo nada. Ok. Entonces, ¿por qué las guerras mundiales y lo del rey del norte y el rey del sur llega al tema de la igualdad? Bueno, ya vamos a llegar ahí. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros empezamos a estudiar las guerras mundiales y empezamos a comparar y a contrastar muchas cosas, ¿sí? Entonces, hay una de las preguntas que tengo ahí marcadas es, el libro del Apocalipsis, ¿qué tipo de guerra vemos en el gran conflicto? ¿Alguien me podría responder esa pregunta? ¿Qué tipo de guerra se ilustra? ¿Alguien sabe? De información. Conspiración.
Exacto, de información. ¿Sí? Se ilustra una guerra periférica, ¿sí? Que es donde dos potencias utilizan terceros para enfrentarse directamente, ¿sí? Esto es una guerra periférica que comenzó también entre Cristo y Satanás, ¿sí? ¿Y cómo? Pues que se transfiere en la tierra y ellos no luchan directamente, ¿sí? Lucha el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás todo el tiempo. Sí, nosotros somos los que constantemente estamos luchando con el pueblo de Satanás y con Satanás, pues de alguna otra forma. Entonces es una guerra periférica y esto lo que se hace es comparar con los Estados Unidos y Rusia, que en algún momento dijimos que el rey del norte y el rey del sur pues el rey del norte son los Estados Unidos y el rey del sur es Rusia, ¿sí? Entonces, lo de las guerras mundiales nos empezaban a dar como un súper contraste. ¿Podrías ampliar esa imagen, porfis? Valeria, ¿tú te refieres a guerra de procuración o guerra indirecta? ¿O que dice Sí. periférica? No conozco mucho ese término. Bueno, entonces es como una guerra fría, no sé si decirlo así, donde no luchan directamente, ¿sí? No sé si está mal. Indirecta. Perdón. Indirecta, ok, perdón. Listo, entonces acá vemos el rey del norte. Nosotros conocemos que una de las características que pues tiene el rey del norte es la iglesia sobre el estado. Ya vamos a ir bíblicamente a esto. Y el rey del sur, el estado sobre la iglesia, ¿sí? Con esto se familiarizan, ¿verdad? Díganme que sí. Sí. Ok, entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar a fondo el rey del norte, empezamos a estudiar ¿qué? ¿Qué entendemos? O sea, es que no sé si estoy haciendo bien la pregunta. Bueno, me toca dar la respuesta porque no sé. Cuando nosotros estudiamos el rey del norte, empezamos a entender a unión de iglesia y Estado y exactamente con el rey del sur. Unión de iglesia y Estado. La diferencia es que en una está la iglesia por encima del Estado y en la otra el Estado por encima de la iglesia. Todo súper bien, ¿cierto? ¿Me pueden esperar un momento, por favor? ¿Puedo, porfa, decir algo mientras? Se despertó el bebé. Sí, claro, César. Pues cuando se refieren a guerras periféricas en las relaciones internacionales, están hablando de guerras entre dos potencias por una periferia. Una periferia equivale a una esfera de influencia. Por eso fue que ella mencionaba guerra periférica y eso existe, eso es algo real. Así se conoce, de hecho, la Guerra Fría. Es una guerra de influencia o una guerra periférica, ¿ya? Porque son dos potencias que luchan por una periferia, por una esfera de influencia. Ese término de guerra por procuración, más bien, cuando yo la escuché hace mucho, que yo iniciaba aquí en el movimiento 2016, 2017, yo siempre le decía a Pedro, eso está mal traducido, eso está mal porque no existe, o bueno, es muy raro de escuchar, pero en la lectura, como tal, en la literatura, guerra por procuración, que es la traducción literal de proxy war, eso no es nada común, eso no se conoce así en la literatura ya, sino más bien como guerra periférica. Entonces yo siempre le decía a él, pero es que eso no se traduce así, eso está mal, ¿entienden? Pero, o sea, en mi opinión lo que ella dice, pues no está mal. Y pues, digamos, lo pueden conocer también como guerra indirecta, así como dice Marco, pero guerra por procuración, está muy raro eso. Eso no se conoce así. Pues, no sé, eso. Gracias por aclararlo, porque tú sos el profesional en eso, o sea que sos el Pues que sabes más. yo supongo que hablan de procuración porque procuran algo, ¿no? Una esfera de influencia, supongo que por eso lo traducen así. Pero en sí, pues yo en la literatura nunca encontré eso de guerra por procuración. Siempre era guerras periféricas, ¿ya? Porque es una periferia, es una zona. Muchas gracias, César. Ok, ya volví. Bueno, entonces gracias. Sí.
Entonces, bueno, para más o menos poner un texto, o sea, ponerle un nombre, era una guerra donde no luchaban directamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en el 2018? Pues que era la formalización, y entonces ustedes de lo que veían en la anterior imagen que yo puse rey del sur, rey del norte, las tres guerras mundiales, y puse Obama más Clinton y Trump. Pues la prueba en ese momento fueron las dos corrientes de información. ¿Qué prueba? Pues de que iban a haber solo dos fuentes de información. ¿Y qué tenía que ver esto? Es el tema de Obama más Clinton y Trump nos iban a llevar al tema de la igualdad, ¿sí? Ok, Perdón, no entendí yo eso. ¿no entendiste? Ok, voy a recapitular No, entonces. perdón. ¿Podrías devolver la imagen, porfis? Ok, listo. En la ley dominical, que es 2014, se dieron a conocer los estudios de las tres guerras mundiales, del rey del norte y el rey del sur. Entonces tú vas a decir, ¿cómo así que Obama más Clinton más Trump? Pues de que alguna otra forma, cuando fueron lo de las elecciones, con lo de Trump, Obama estaba eh, apoyando a Clinton, ¿sí? Porque era mujer. Entonces, a lo que me refería es en el 2018, que yo puse ahí tema de la igualdad, cada cosa que las tres guerras mundiales nos van a llevar a la igualdad. Entonces ya iba a explicar poquito a poco cómo es. Entonces, ¿a qué me refería con estas tres, con esto, por ejemplo, las guerras mundiales, el rey del norte, Obama más Trump? Pues en sí era entender las dos fuentes de información, ¿sí? Cuando en la formalización se dio a conocer de que existían solo dos corrientes de información, ¿sí? Verdadero y falso, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces ya te voy a explicar cómo las guerras nos van a llevar a la igualdad, cómo el rey del norte y el rey del sur nos van a llevar a la igualdad, ¿sí? Entonces, Ok, gracias. vale. ¿Podrías ahora sí pasar la imagen, porfis? Ay, muchas gracias. Entonces, vemos, yo dije, bueno, la Tercera Guerra Mundial, porque tiene que ver con la igualdad. Bueno, pues en el libro de Apocalipsis vemos que es una guerra de qué. Pues es una guerra, en el gran conflicto es una guerra de información, ¿sí? Como Satanás mintió para que los ángeles le creyeran, ¿sí? Entonces, eso lo hacemos en paralelo, ¿sí? La Tercera Guerra Mundial es una guerra de información. ¿Por qué guerra de información? Porque hay dos fuentes de información, la verdadera y la correcta, ¿sí? Entonces, eso lo que hicimos fue un paralelo con el gran conflicto, que fue una guerra de información y que pues fue, como lo dije, una guerra indirectamente donde Satanás o sea, esa guerra se trajo acá al mundo, ¿sí? Y Satanás y Jesús luchan constantemente por medio de nosotros, ¿sí me hago entender hasta ahí? Entonces, es un tipo de guerra que pues, pues como lo dije, no se tocan, no es directamente, entonces hay terceros, ¿sí? Entonces, como lo dije, nosotros somos quienes estamos activamente luchando, ¿sí? Cristo nos arma y Satanás arma a su iglesia. Esto es una guerra indirecta, que ilustra, que muestra una guerra que puede ser entre los Estados Unidos y Rusia. Hasta ahí, ¿todo bien? Ok. Luego está el tema del rey del norte y el rey del sur. Igualdad, ¿cómo así que igualdad? Bueno, pues entonces en la imagen que está acá presente, vemos que son polos opuestos, pero hay una similitud, ¿sí? Estamos comparando y contrastando. ¿Qué es la igualdad? Que los dos trabajan con esta forma de unión de iglesia y Estado. La diferencia es que en el rey del norte la iglesia es quien gobierna el Estado y en el rey del sur el Estado es quien gobierna la iglesia. Hasta ahí, ¿todo súper bien? Sí. Ok, entonces, yo ahí puse unas preguntas, bueno,
Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo llegamos a la igualdad por medio de esto y cómo los vinculamos? Entonces, ¿la iglesia representa qué? Yo sé, muchachos, que ustedes saben. Yo sé que sí. Bueno, la iglesia representa a la mujer y el Estado, ¿quién representa? Al hombre. El Ok. poder perseguidor. Perdón, dime. El poder perseguidor del Estado. Sí. Entonces, hay otra pregunta que puse ahí que es, ¿dónde está escrita la iglesia de Cristo? Jess, ¿podrías por favor pasar la siguiente página? Ahí está la respuesta. Ahí dice, nosotros podemos, ¿dónde está escrita la iglesia de Cristo? En Apocalipsis 12, 17, 1. Jess, ¿podrías por favor leer ese pedacito, por fin? Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ok. ¿Quién es la mujer? La iglesia de Dios. ¿Dónde está escrita la iglesia de Satanás? Ahí está abajo en Apocalipsis 17, 3, 4. ¿Lo podrías por favor leer? Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Así es. ¿Y quién es esa mujer? ¿La iglesia de quién? De Satanás. Ok. Entonces, si hay una guerra indirecta entre estas dos mujeres, la mujer representa eh, la iglesia, entonces hay una guerra de alguna otra forma entre dos iglesias. ¿Sí? Más adelante vamos a llegar. Entonces, una de las conclusiones es que una mujer vestida de sol representa a quien, a la iglesia de Cristo, y una mujer vestida de escarlata representa a la iglesia de Satanás. Entonces, la mujer vestida de escarlata está acompañada, está sentada sobre quién, sobre una bestia. ¿Y quién es la bestia? ¿Qué significa la bestia? Un reino. ¿Y qué significa un reino? El Estado. Si vemos esto sí lo podemos comprender, entonces de alguna otra forma sí encontramos una relación de iglesia y Estado. Y la mujer controla el Estado, esto es el rey del norte. ¿Sí? Entonces, el conflicto o la gran controversia es entre dos mujeres en este estudio, ¿no? Lo podemos confirmar en el Apocalipsis 17, que es la descripción de la mujer sobre el Estado. ¿Cuál es el primer estado que podemos marcar? Bueno, la respuesta es los 1260 en Daniel y Apocalipsis son un libro, ¿sí? Y lo encontramos en el Apocalipsis, también lo encontramos en Daniel. Entonces, yo no sé si lo puse ahí, creo que no lo puse, perdón. Daniel 8:12, y lo voy a leer, y dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército con el conjunto, con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel tiene una relación e igualmente Apocalipsis entre unión, iglesia y Estado. Todo es una parábola, ya que nunca ha existido pues una mujer papa, ¿sí? Entonces, en la Iglesia Católica nunca se han aceptado a las mujeres, entonces se habla del ejército, ¿sí? Que es a lo que me refería en la Iglesia Católica, y pues como lo vemos en el Rey del Norte, pues es el hombre el que, ¿sí? El Estado el que está por encima de la Iglesia, pero ya vamos a llegar ahí. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo en ese versículo? Pues estaban fornicando la mujer y la bestia. ¿Sí? ¿Quién lo hace? Un hombre y una mujer, relación entre hombre y mujer. Y pues en el de Apocalipsis 17, pues la mujer es la que tiene la posición de poder
¿sí? Es una parábola sobre el relacionamiento donde pues podemos llegar a una conclusión donde la mujer es quien dirige al hombre, ¿sí? Pues en este concepto de iglesia y estado, ¿no? Entonces en el caso de Daniel, que el rey del sur y el rey del norte también es una relación entre hombre y una mujer y es algo, pues, es una parábola de relación. Entonces, en el modelo de iglesia de Estado en el norte es una mujer sobre un hombre y nosotros llegamos a una conclusión de que eh, donde Acab y Jezabel, no sé si ustedes se familiarizan con esta historia, donde perciben a Jezabel como la dominante, ¿sí? E impía. No sé si conocen esta historia sobre Acab y Jezabel. Sí, Ok, sí, entonces ahí también se llegó a la conclusión de que era Jezabel quien dominaba, ¿sí? Em, entonces, ok, en el modelo profético, la mujer sometiéndose es en el modelo del rey del sur, donde hemos estado encima de la iglesia, ¿sí? Donde el Estado controla la iglesia, donde el hombre controla a la mujer, la mayor parte pues del mundo cristiano lo ven bien, lo que es inconsistente claramente es de que la mayor parte del mundo cristiano quiere defender a la iglesia, ¿sí? Exaltarla, pero cuando llegamos a la parábola de relacionar estas cosas, ellos apoyan el Estado sobre la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refería? Pues de que en el mundo cristiano está bien que el hombre esté por encima de la mujer, de que pues no sé si me hago entender, sí, como que ellos apoyan el Estado sobre la mujer, pero es en el ámbito del sexismo. No sé si me hice entender. Entonces, esto genera un cambio de comportamiento, no solo por la igualdad, sino también por el tema que ya vamos a llegar al nacionalismo y al sexismo y bueno, al feminismo, al feminismo radical. Entonces, ¿podrías devolver la imagen, por favor? per- perdón, Valeria, Dime. discúlpame antes de que vuelvas, porque a mí no me quedó clara en la que acaban de pasar. Porque entonces en las dos iglesias está la mujer como sobresaliendo, tanto en la iglesia de Dios como en la iglesia de Satanás. No, es que no sé si me hice entender. Cuando nosotros estábamos en el adventismo, cuando hablaban sobre Acab y Jezabel, ellos percibían a Jezabel como dominante e impía. Entonces ellos consideraban que eso estaba mal. Ellos decían no. La veían a ella como mala porque para ellos en sus mentes es Acab el que tenía, o sea, ella era la que tenía que someterse y para ellos era impía. ¿Por qué? Porque ella trataba de ser dominante, ¿sí? Pero en sus mentes no estaba bien, ¿sí? Ella tenía que estar doblegada, ¿me entiendes? Entonces, a qué voy con esto de Acab y Jezabel? Que nosotros, si nosotros los llevamos, nosotros tenemos que también tener en cuenta que el rey del norte, del rey del sur, no tiene, este es un estudio raro, no tiene a quién obedecer, ¿sí? O sea, yo no estoy diciendo que Rusia no obedece a Satanás, no, me refiero, esto es un estudio muy aparte, pero entonces, ¿a qué se refería con eso? A que en el mundo en el que nosotros nos encontramos, está bien que el hombre predomine a la mujer, ¿sí? En ese momento, ahí sí la gente dice, ah, no, sí que el Estado esté por encima de la iglesia, ¿sí me entiendes? Te entiendo lo que me explicás, pero no lo entiendo con respecto a lo que pusiste acá, los dos ejemplos de la iglesia de Dios y la iglesia de Satanás. Ah, no, ok, estas dos textos era para que lo leyéramos, ¿sí? Donde quería explicar, pues, de que, o sea, ¿cómo lo hago entender? O sea, quise explicar de que la iglesia representa a la mujer. ¿Y qué hice? Fue un paralelo entre la iglesia de Satanás y un paralelo entre la iglesia de Cristo. ¿Sí me hago entender? Porque en las dos hay una igualdad y es que hay una iglesia, una mujer. ¿Sí me hago entender? Pero entonces cuando lo vamos a relacionar con el rey del norte y el rey del sur, la diferencia es quién está por encima de quién. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que los del rey del norte son ultra conservadores y los del rey del sur son ultraliberales. Entonces, ¿hay una igualdad? Sí, no exacta
pero la hay. ¿Sí me hago entender? Digamos que Bueno, eso de que el rey del sur sea ultraliberal, me parece que tampoco, me parece que los sí, dos ya. son ultraconservadores, pero claro, Sí, si era para demostrar que la iglesia es mujer, ya está, entonces sí, pero no exacto. entendía. Si te das cuenta, ahí en la imagen que yo puse, ellos son polos opuestos, pero no completamente son iguales, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que Putin, si hablamos de Putin, él está en contra del homosexualismo. Sí, yo te entiendo, pero hay que tener en cuenta que hay cosas iguales, hay cosas diferentes, ¿sí? Porque, ¿a qué me refiero con que el rey del sur no tiene quien lo gobierne? Porque nosotros reconocemos que nosotros, o puedo decir, la iglesia adventista, no, nosotros somos el pueblo de Dios, pero también reconocemos que el pueblo de Satanás es ¿quién? La iglesia católica, ¿ok? Entonces, cuando tú empiezas a estudiar ese tema, si no estoy mal, es con la falsificación, entiendes que el rey del sur no tiene quien lo gobierne. Yo no estoy diciendo pues que ellos están a la deriva porque no, no es así, si hablamos en conjunto, pero Putin, el rey del sur tiende a ser muchísimo más liberal, pero no puedo decir que es extremadamente liberal. Cuando nosotros comparamos y contrastamos, hay muchas diferencias como hay muchas cosas iguales, ¿sí? ¿Qué tienen en general? ¿Qué es lo que quería que vieran acá? ¿Qué tienen en común? Que los dos tienen una unión de iglesia y Estado, ¿sí? Porque si tú te das cuenta en el Rey del Sur, la iglesia ortodoxa no tiene nada de poder, nada, absolutamente nada. Mientras que si tú te das cuenta con el Rey del Norte, las iglesias dominicales en los Estados Unidos arrasan, ¿sí? Cómo se ganan, cómo muchas veces se ganarán las elecciones por medio de estas iglesias. En las iglesias se habla de votaciones cuando eso está mal. Entonces, no sé si me hice entender. Bueno, yo Sí, sí tengo una gracias. pregunta. Cuando hablas sobre el tema de los pueblos, yo creo que, pues yo no sé, pero lo del tema de la Iglesia Católica siendo el pueblo de Satanás me parece como, muy, ¿cómo se dice? Em, no sé, muy focalizado en algo, en un pequeño grupo, ¿no? En Sí, ajá, comparación, porque sí existen muchos otros grupos que también se pueden considerar como siendo parte de ese pueblo, ¿no? De ese Dios falso, sí, por decirlo así, como los libertarios, como los ateos, ¿ya? Y o los defensores de los derechos de los hombres, ya muchos protestantes también, sí. pero en Yo, sí, yo te entiendo, pero a lo que me refería con la Iglesia Católica, eso es un tema, me metí con lo de falsificación, porque pues cuando tú estudias falsificación, comprendes que Satanás trabajó con el papá, entiendes que está la madre ramera y que están las hijas rameras, las hijas de la gran ramera. Entonces, claro, pero como tú dices, hay ateos que son malos como hay ateos que son buenos. Hay un estudio, Jess, yo no sé si tú te acuerdas, donde llegábamos a la conclusión de que no todo el que es malo es por Satanás, sino todo lo que, o sea, hay personas que no creen en Dios y son buenas, llevan el mensaje, viven el mensaje. Y poco a poco Dios los va a ir metiendo, ¿sí? Pero te entiendo, César, entiendo a lo que te refieres, sí, tal vez suena feo, pero pues yo me basaba en el estudio de falsificación para poder, pues que entendieran eso, ¿sí? Quería era que se comparara de que los dos tienen su iglesia, que es representada pues de alguna otra forma la mujer. Quería que vieran cómo eh, la bestia y la mujer vestida de escarlata, o sea, quería que vieran esa similitud y esas también diferencias, porque claramente hay que comparar y hay que contrastar, pero de que hay igual, o sea, cosas iguales sí las hay. ¿Estoy bien? ¿Hasta ahí bien? Ok. Entonces, puedes pasar la siguiente y la siguiente, por favor.
Ok, llegamos a la cosecha, que era de, pues en la línea de los sacerdotes, cierre de tiempo de gracia y la segunda venida, que pues la poníamos en 2021 como pan. Ok, entonces la causa era cuando yo recuerdo en 2019, cuando empezó a hacerse la separación entre pues la separación que hubo en el movimiento, de cómo yo conocí personas que estaban en el movimiento y decían que estaba malo el pantalón y la falda. Seamos realistas, el tener pantalón o falda no le hace daño absolutamente a nadie, ¿sí? El aceptar que Tess era la mensajera, de alguna otra forma digo, no era tan malo, o sea, ¿por qué lo digo tan malo? Porque pues ella ya venía dando estudios mucho antes y eran aceptados, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero mostrar acá? Que llegó un mensaje, ¿sí? En 2019, bueno, con obviamente el clamor de medianoche, era la igualdad, ¿sí? Era la igualdad, no solo la igualdad entre hombre y mujer, no solo eso, porque el tema de la igualdad nos llevó a entender el sexismo y nos llevó a entender el feminismo, ¿sí? Entonces, en 2020, pues 2020 y 2021, pues porque fue un proceso, ¿sí? ¿Sí? Entender por completo de manera adecuada el sexismo, ¿sí? El sexismo que teníamos arraigado y comenzar a practicar el feminismo radical, ¿sí? Esto genera un cambio de comportamiento, ¿sí? El dejar costumbres sexistas y el empezar a comprender que Dios necesitaba restaurar a su pueblo. Esto claramente desafía. Entonces, ¿qué quería poner acá? Sí, en 2019 se empezó a hablar del tema del pantalón y la falda, ¿sí? Pero hay estudios recientes donde dice Parminder, es que el tema no es el pantalón y la falda. Eso no era. Realmente hubo gente que se separó del movimiento solo por eso, ¿sí? O sea, realmente el mensaje que llegó no fue aceptado y como no se aceptó eso, claramente el entender el sexismo iba a ser o sea, iba a ser peor. Claramente las personas no iban a estar listas para entender el sexismo, que el sexismo, teníamos arraigado el sexismo y que teníamos que dejarlo atrás. Entonces, en el 2019 era como esa causa de que, bueno, llega Tess con el mensaje de la igualdad, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué puso 2019? Porque el tema que pues se dio, no solo ese claramente, pues fue el del tema de la falda y el pantalón, que yo digo, no le hace daño a nadie, o sea, el entender que, o sea, si nosotros nos ponemos a comparar entre usar un pantalón y una falda a comparación de cómo nuestra mente ha vivido durante años con el sexismo en nuestra mente y hemos vivido así, o sea, yo digo, es una comparación gigante, ¿sí? Porque el pantalón y la falda no es nada a lo que se venía, ¿sí? Que era pues en gran parte todo lo que ahora entendemos. También el aceptar que Tess era la mensajera, el aceptar que Tess iba a llegar con este mensaje que claramente para muchos no iba a ser de agrado. Entonces, sí hubo un cambio de comportamiento en esta fecha que fue después del 2019, que fue que se abrió muchísimo más el tema, donde empezamos a ver que, por ejemplo, cuando entendíamos que el hombre tenía el cerebro más grande que la mujer, o cuando entendemos en las formas del patriarcado, o sea, todo esto, ¿sí? O sea, yo digo que Dios definitivamente nos ha estado guiando por toda esta línea y lo que quería pues mostrar era que si hay un efecto, si tiene que haber un cambio de comportamiento, tenemos que dejar el sexismo atrás y tenemos que empezar a vivir o sea, con esta característica del feminismo radical para poder empezar a restaurarnos, poder forjarnos y poder seguir la línea, ¿sí? Entonces esto sí desafía. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, para recapitular, ¿sí? ¿Podrías, por favor, Jess, poner la línea donde están todos, o sea, donde está la línea, porfis?
Ah, eso, la verde, pues. Voy a poner aquí. Entonces, para recapitular. Perdón, es que no veo bien desde el celular. Ok, entonces para recapitular, vemos nuestra línea de cómo realmente Dios repite, de cómo Él lleva un orden, y no solo lo vemos en las líneas, lo vemos también con los grupos, los sacerdotes, los levitas y los netineos, ver que el mensaje realmente llegó para restaurarnos, de que el mensaje realmente llegó para causar un efecto, un cambio de comportamiento en nuestras vidas y así poder estar preparados para cuando Cristo venga. No sé si alguien tiene alguna pregunta, un aporte. ¿Nada? Ok, entonces pues ese era mi estudio, no sé qué tal. Listo, entonces, por favor, Edita, ¿podrías orar? Sí, claro que sí. Oremos. Bondadoso Señor que estás en los cielos, agradecemos infinitamente tu bondad, tu misericordia y tu presencia en este tiempo de estudio que hemos tenido. Señor, muchísimas gracias. Gracias porque en cada paso, en cada dispensación hemos visto cómo tú has guiado a tu pueblo. Y gracias por todo lo que nos has enseñado hasta ahora. Y gracias, Señor. Lo que rogamos y pedimos ahora es que puedas guiarnos y darnos colirio a nuestros ojos y que ilumines nuestro entendimiento para que estas verdades profundas puedan no solamente pasar rápido por nuestras mentes, sino que queden grabadas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por favor, Señor, pedimos tu dirección en todo lo que hagamos esta semana, el resto de lo que resta del sábado. Rogamos que nos guíes y que nos ayudes a ver a través de cada experiencia propia, a ver, Señor, las pruebas, a reconocerlas y a poder ver el grado de sexismo que hay todavía en nosotros, a darnos cuenta para desmantelarlo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a todos los que estamos aquí ahora reunidos, que nos des fuerza, Señor, y que nos guíes. Y muchísimas gracias. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.